lectura del comentario que envié en días pasados a la tarde y que en alguna forma corresponde o compagina con lo expresado hace unas pocas horas por el comentarista de la televisión alemana. Titulé el artículo Progreso y cotidianidad, y dice así: no se trata de una premeditada, tendenciosa o maliciosa reconstrucción de la realidad. Simplemente ocurrió que este domingo en la tarde, al empezar la selección de lo que no iría a la basura del arrume semanal de prensa, tomar algunas muestras de esas noticias que marcan la cotidianidad citadina en torno a las inspecciones de policía y que apenas ocupan un espacio de no más de 10 líneas en columnitas de unos 3 centímetros de ancho y que en realidad podrían sí ser tendenciosa, premeditada o maliciosamente un ocultamiento al ojo atento a las cosas trascendentales del mundo, de la política, del arte o de la ciencia. Esta faena de recortar pedacitos del diario local, concretamente del Kölner Stadt-Anzeiger, me permitió encontrar las siguientes piezas de un elemental rompecabezas. Primero, fue capturado el joven de 15 años que comandaba una banda de ladrones de bicicletas en Mülheim y el juez le remitió definitivamente a la cárcel con la correspondiente orden de detención, pues ya los padres del mocoso no estaban en condición de hacer nada en el control del mismo. Segundo, la policía advierte sobre posibles engaños, estafas, etc., con los nuevos billetes que saldrán a circular a partir del lunes. Tercero, la cruel continuación de las guerras conyugales con otros medios es asunto conocido por todos. Cuarto, la comunidad europea, dicen los expertos, debe reconocer que los niños de los inmigrantes pueden constituir una verdadera bomba de tiempo, pues si la sociedad no les brinda posibilidades, entonces terminarán rebelándose, primero individualmente, luego en bandas locales y finalmente como grupos étnicos. Quinto, después de aplicarse una dosis de heroína delante de su mujer y de un amigo, un hombre de 26 años colgó, como decimos en Colombia, los tenis, aumentando así a 15 los muertos que hasta ahora han sido por efectos de las drogas aquí en Colombia. Sexto, una jovencita de 14 años recibió heridas mortales en el cráneo al ser arrollada por un tranvía cerca al cementerio de Melaten. Séptimo, el coronel de 43 años que hacía poco había robado 24.500 marcos, fue capturado en un hotel en el centro de la ciudad, al cual se había trasladado en la convicción de que su propia residencia estaba ya caliente. Octavo, un hombre de 27 años fue capturado cuando abusaba sexualmente de una niña de 8 años frente a un edificio de apartamentos en Torres. Noveno, un niño provocó un incendio al jugar con candela en la cama. Décimo, en el paradero de buses de Stieg fue violentamente agredida una anciana de 80 años por alguien que intentó robarle la cartera. Décimo primero, la Fiscalía de Dortmund elevó denuncia contra falso policía de 38 años, el cual abusó sexualmente de 38 niños en edades entre los 5 y los 14 años, etcétera, etcétera, etcétera. Armado el rompecabezas, pude entonces idealmente confrontarlo con una caprichosa pero no arbitraria reconstrucción de otros rompecabezas cuyas partes llevan informaciones que podrían ser del siguiente tenor. En Quinquía, una jovencita de 14 años recibió heridas en el cráneo al ser atropellada por un caballo desbocado en cercanías del cementerio local. En San Jerónimo fue capturado un pervertido cuando abusaba de una niña bajo un árbol de aguacate. En Naranjal, un jovencito provocó un incendio de la humilde vivienda al jugar con fósforos. Se advierte a la población de una ola de billetes falsos. De un paradero de buses cerca al lago Uribe fue llevada al hospital San Jorge una anciana de 80 años herida por un raponero que huyó con su cartera. Fue llevado a juicio el falso policía que en las proximidades del lago La Pradera en Los Quebradas había abusado de cerca de 38 niños. Bienestar Familiar advierte que los hijos de los campesinos migrantes a la ciudad pueden constituirse en peligrosa bomba de tiempo si la sociedad no toma oportunas medidas para asimilarlos. Delante de su mujer y de un amigo, un joven pasó a mejor vida luego de una sobredosis de perico, es decir, de cocaína.
En un hotel de la Galería fue capturado el ciudadano de Marsella que había robado 24.500 pesos de la caja agraria, etcétera, etcétera. Y así, cuando estos dos rompecabezas daban vueltas por mi cerebro y finalmente parecían anidarse en forma de interrogación en el diminuto, hórrido abismo donde se anidan repentinamente mis sesos, gracias Leo de Grace, una imagen en la televisión mostrando lo que inicialmente creí identificar como tugurios de la parte alta de Santo Domingo Sabio en Medellín, pero que en realidad eran de un barrio en Estambul, que según el disco y la historia, que es otro disco pero rayado, antes fue Constantinopla, me hizo sacudir la cabeza, presionado además por el hecho de que esos tugurios aparecían allí, dentro de una comunidad cultural que se reputa milenaria, más que milenaria, y confundido al reconocer como las miserias de mi primer rompecabezas, sacado del diario Colonel, en nada diferentes son al rompecabezas que podríamos componer con las notas judiciales de la tarde o de cualquier diario local colombiano, sabiendo además entonces que el primer cuadro corresponde a una sociedad que nos dobla en siglos en el llamado camino de la civilización occidental y cristiana. Dije entonces a mi hija que prestaba atención a la televisión, harto ya de esta cotidianidad gris, le dije, dime, por favor, ¿qué es eso entonces del progreso? Esta nota, como te digo, la envié a la tarde con fecha septiembre 30 de 1990 y sin algo compagina con la expresión de hace unas pocas horas de uno de los comentaristas importantes de acá de la televisión alemana, en el sentido de que la gran euforia por la unidad no debe engañarnos en cuanto a la continuación de los aspectos negativos de la vida. Entonces, dentro de esos aspectos negativos siguen siendo los conflictos internacionales, y ya se hablaba de las responsabilidades que tendrá Alemania frente a los mismos. Así que en el otro lado te voy a hablar de ello, y voy a leer uno de los artículos también enviados en estos días a la tarde, en este caso sobre el problema del